Licenciado y compañeros, reciban un cordial saludo. Somos el grupo número 2 y a continuación les presentamos nuestro proyecto final del curso Gestión de Riesgos. La gestión de riesgos es un proceso fundamental dentro de las finanzas modernas. Se refiere al conjunto de políticas, técnicas y procedimientos para administrar de manera eficiente sus procedimientos. El objetivo principal es garantizar el equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Así también las instituciones financieras dependen de una adecuada gestión para sostener su liquidez. Un crédito bien administrado puede permitir el crecimiento económico de empresas y personas. Banco El Amiguito S.A. Historia del banco. En Guatemala de 1997 surge el Banco El Amiguito S.A. como un banco de desarrollo orientado a la población del interior del país, con especial atención a micro, pequeño y mediano empresario, que en ese tiempo no eran sujetos de crédito en banca tradicional. Banco El Amiguito surge de la transformación del Banco El Compadre S.A., un banco estatal creado en 1971, el cual fue liquidado mediante el decreto número 57-97 del Congreso de la República de Guatemala, documento donde se otorgó el respaldo legal para liquidar el Banco El Compadre y la creación del Banco El Amiguito. Asimismo, esto abrió el espacio para que la capitalización del banco se hiciera con recursos provenientes de diferentes sectores económicos y sociales del país. Dentro de los riesgos que abordamos encontramos el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo operacional. Muy buena tarde a todos. El riesgo de liquidez. Pues lo que vamos a hablar es la evaluación del riesgo inherente. Pues prácticamente acá, para ponerlos en contexto, la institución, el Amiguito S.A., pues mantiene una posición patrimonial muy buena, la cual pues manteniendo el contexto, ¿verdad?, del entorno guatemalteco, se encuentra muy por encima de este sector. Esto se puede evidenciar en una adecuación de capital, lo que sustenta por una generación de ingresos que se mantiene muy robusta y una estructura de balance que se beneficia de mejor manera, con una ponderación de riesgo pues aceptable. Procedimos con el diagnóstico y calificación de las Moody's y se identificó un riesgo de depósitos minoristas y retiradas masivas de conformidad con las mejores prácticas para identificación del riesgo asumido. Los indicadores financieros a 31 de diciembre de 2024. Pues acá, como podemos observar la gráfica, se nos muestra la liquidez inmediata, la cual a pues aplicarle la fórmula pues obtenemos como resultado un 17,27%. Pues este indicador prácticamente nos representa la proporción de recursos de inmediata disponibilidad con la que cuenta la entidad bancaria y que puede atender, hace referencia a que puede atender sus obligaciones depositarias y obligaciones financieras. Así también encontramos la liquidez inmediata, de la cual oscila entre el 58,99% y representa la proporción de recursos de inmediata disponibilidad e inversión de fácil realización con la que la entidad cuenta para atender sus obligaciones depositarias, obligaciones financieras y otras obligaciones. La calificación del riesgo inherente del riesgo de liquidez pues consiste en la evaluación que se realizó a la entidad bancaria para determinar si ésta en efecto puede cumplir con sus obligaciones, ya sea que pueda existir una contingencia por algún retiro inesperado de fondos que hayan sido aportados por los acreedores o el deterioro de la calidad de la cartera de préstamos. Para ello, pues determinamos que en cuanto a la composición, la calificación que le otorgamos pues es aceptable derivado a que no existe mayor inconveniente. Al mismo tiempo, la evolución en el tiempo que ha tenido pues la entidad bancaria pues ha ido a la alza con márgenes pues muy notables, una liquidez muy sólida y que en lugar de ser negativa, pues va en aumento, demostrando que puede hacer frente a sus obligaciones. En cuanto a la concentración, pues determinamos pues que sí es muy bueno, que es bueno, perdón, y que la calidad también es buena. Otro elemento, pues se justifica también que no existe mayor margen de mejora que pueda brindarse, por lo tanto es bueno. Y el riesgo inherente del riesgo de liquidez, pues también lo catalogamos derivado a los procedimientos que aplicamos como bueno. La gestión del riesgo de liquidez pues se centra en garantizar que el banco pueda cumplir sus obligaciones en todo momento sin afectar su estabilidad, para lo cual, de acuerdo a los procedimientos que aplicamos, identificamos y valoramos los siguientes: la disponibilidad de fondos inmediatos, de lo cual tienen que mantener sus activos líquidos,
Deben tener diversificación de fuentes de financiamiento, debe poseer gestión de vencimientos, planes de contingencia, monitoreos y proyecciones, así también como cumplimiento regulatorio. La calificación de riesgo de liquidez. Pues se procedía con el diagnóstico de calificación de riesgo de liquidez y financiamiento de conformidad con la normativa vigente para esta entidad bancaria, en la cual pues, fue aprobada por el Consejo de Administración del Banco utilizando el efecto de metodología GAP y mejores prácticas para la gestión de riesgo. Por lo cual concluimos que la calificación para la organización pues, es bueno. Para las políticas se considera aceptable. Del mismo modo, los procedimientos son aceptables, así también como el sistema de información es aceptable, el monitoreo y control pues, es aceptable y otro elemento se cataloga como aceptable. Por lo tanto, y en resumen, la gestión de riesgos de liquidez y financiamiento se le otorga una calificación de aceptable. Riesgo residual. Pues para poder mitigar o gestionar este riesgo, lo que realizamos pues, fue un monitoreo a la liquidez inmediata e inmediata, lo cual nos permitió determinar que la entidad cuenta con suficiencia de liquidez para hacer frente con sus obligaciones y se mide el margen de solvencia conforme a la normativa vigente, la cual incluye aspectos como el margen de solvencia para los seguros de daños, margen de solvencia para riesgos catastróficos, un margen de solvencia para riesgos de inversión y de crédito, así también como la gerencia general puede presentar al Consejo de Administración de forma mensual el cumplimiento de las inversiones obligatorias derivadas de las reservas técnicas y del margen de solvencia. Determinación de riesgo residual, pues identificamos y valoramos los siguientes, los cuales consideramos significativos. Encontramos el margen de solvencia para seguros de daños, el cual lo catalogamos como inherente a un nivel medio. Los controles que se pueden implementar serían las garantías solidarias y un monitoreo constante. Así también como el residual nos quedaría como medio y el cual sería aceptado con una gran vigilancia. El otro riesgo que lo catalogamos como alto es el margen de solvencia para riesgos de inversión y de crédito. Pues acá los controles sería establecer límites de exposición y se cataloga como residual a un nivel medio porque requiere mucha mayor mitigación. Riesgo de mercado, evaluación del riesgo inherente. El Banco El Amiguito se enfrenta a un riesgo de mercado significativo derivado de su posición como uno de los principales actores financieros en Guatemala. Este riesgo se manifiesta principalmente en tres dimensiones: tasas de interés, tipo de cambio y liquidez, influenciadas por sus productos clave como créditos rurales, remesas, operaciones, pagos estatales, servicios digitales y pensiones. Históricamente, el riesgo de mercado ha evolucionado. En los años 90 era moderado y centrado en créditos agrícolas. Entre el 2000 y 2010 aumentó por la presión cambiaria de liquidez asociadas a remesas y depósitos. De 2010 a 2020, el banco se consolidó como el segundo más grande del país, intensificando el riesgo por tasas e intercambio. Y desde el 2020 hasta hoy, el riesgo de mercado ha alcanzado niveles altos debido a la volatilidad global, la inflación y la dependencia de remesas. El Banco El Amiguito S.A. tiene una alta relevancia dentro del sistema bancario guatemalteco. Sin embargo, su concentración en remesas, créditos rurales y operaciones cambiarias lo hace especialmente sensible a la volatilidad externa. Aunque cuenta con una sólida cultura de inclusión financiera y experiencia en gestión de riesgos, estas fortalezas requieren un monitoreo constante para seguir siendo efectivas. En conclusión, el riesgo inherente de mercado se considera aceptable, pero exige políticas financieras robustas, diversificación de operaciones y vigilancia continua del entorno económico. Riesgo de mercado. Evaluación de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo de mercado es fundamental para proteger la estabilidad financiera del Banco El Amiguito S.A. frente a la volatilidad de la tasa de interés, tipo de cambio, liquidez y condiciones macroeconómicas. El procedimiento realizado incluye la identificación de productos y servicios vulnerables, el análisis de balance y resultados, la comparación de indicadores internos con el sector y el estudio de concentración y diversificación del riesgo.
En conjunto, estas acciones refuerzan la capacidad del banco para anticipar y mitigar impactos, asegurando una gestión sólida y responsable. El Banco El Amiguito S.A. cuenta con personal capacitado y una estructura organizativa adecuada, respaldada con procedimientos claros para medir y controlar la exposición al riesgo. Además, utiliza sistemas especializados como el GRLB y modelos internos, junto con el apoyo de agencias calificadoras internacionales como el Fitch y el Moody's. En conclusión, la gestión de riesgo de mercado se califica como buena, con fortalezas en organización y procedimientos. El riesgo residual de mercado del Banco El Amiguito S.A. persiste incluso después de aplicar controles, coberturas y planes de contingencia, ya que existen factores externos inevitables como la volatilidad cambiaria, la dependencia de remesas y la sensibilidad a tasas internacionales. Las calificaciones de riesgo reflejan esta realidad a nivel nacional con notas AA y AA+. Se confirma una alta calidad crediticia y sólida confianza en el mercado guatemalteco, mientras que a nivel internacional con calificaciones BB y BA1 se evidencia un perfil especulativo moderado, sensible a las condiciones externas. El Banco El Amiguito S.A. presenta una gestión interna robusta y confiable que le otorga solidez en el mercado nacional. Sin embargo, enfrenta un entorno internacional desafiante que mantiene un riesgo residual moderado. Entre las áreas de mejora destacan la necesidad de una mayor automatización de procesos, ampliar la cobertura internacional y diversificar las fuentes de liquidez. En conclusión, la estrategia del banco es buena, pero requiere fortalecer estas dimensiones para alcanzar un nivel óptimo y asegurar su competitividad global. Riesgo de crédito, Banco El Amiguito S.A. El riesgo de crédito es la posibilidad de que una persona o empresa o entidad no cumpla con la obligación de pagar una deuda en los términos pactados, capital e interés. En otras palabras, es el riesgo de incumplimiento. Cuando un banco otorga un préstamo, siempre existe la posibilidad de que el cliente no pague el total o parcialmente. Si eso sucede, el banco puede sufrir una pérdida financiera. Antecedentes relacionados al riesgo. Banco El Amiguito S.A. En su informe de junio de 2025, la agencia Moody's local Guatemala señala que el Banco El Amiguito S.A. tiene un apetito de riesgo relativamente elevado, ya que se enfoca en segmentos como microcréditos y MIPYMES, los cuales tienden a presentar una mayor propensión al deterioro. Según este mismo informe, la morosidad de la cartera vencida a más de 30 días al cierre de 2024 era aproximadamente del 3.6% frente al 3.1% al cierre del año 2023, aunque no es extremadamente alta. Es superior al promedio del sistema bancario. Los tipos de créditos que ofrece el Banco El Amiguito son microcréditos, créditos agrícola y rural, crédito empresarial y MIPYMES, crédito de consumo y vivienda, tarjeta de crédito bajo las marcas Visa y Mastercard. El resultado del trabajo, el banco cuenta con políticas formalmente establecidas para la evaluación y aprobación de créditos, alineados a los requerimientos de la Superintendencia de Bancos y a las normativas de gestión de riesgo. Dichas políticas incluyen una evaluación de capacidad de pago, verificación de historial crediticio, análisis de garantía, clasificación y seguimiento de cartera. Presentamos el balance general y los indicadores financieros
de la cartera de crédito del Banco El Amiguito S.A. La 1 nos indica el índice de provisión sobre cartera total, cobertura de riesgo de crédito, provisiones dividido cartera bruta. Nos da un total de 7.74%. Esto nos indica, según nuestra interpretación, que mantiene provisiones del 7.74 en su cartera, lo cual es un nivel alto comparado con estándares del sector bancario guatemalteco, normalmente entre el 3 y el 5%. Esto significa que el banco está anticipando posibles pérdidas y es conservador en su política de riesgo. La número 2, el índice financiero, nos indica la cartera neta sobre cartera bruta. Nos dio un total del 92.26%. Esto, según nuestra interpretación, mientras más alta sea esta relación, mejor es la calidad de la cartera, menos deterioro. Asimismo, presentamos la calificación del riesgo inherente de crédito del Banco El Amiguito S.A. Según nuestro análisis, se obtuvo la calificación de composición aceptable, la evolución mejorable, la concentración bueno, una calidad aceptable, otro elemento bueno. Son los resultados de la calificación según nuestro análisis e investigación del Banco El Amiguito S.A. Riesgo inherente de crédito del Banco El Amiguito S.A. nos dice que es el riesgo natural que surge por la complejidad, volumen o características propias de las transacciones y del entorno en el que opera la organización. Banco El Amiguito S.A. mantuvo una relación saludable entre utilización, principalmente la cartera de créditos, y disponibilidades de efectivo e inversiones líquidas, con una cobertura de liquidez que superó los mínimos regulatorios y respaldó su perfil de conservador. Gestión del riesgo de crédito del Banco El Amiguito S.A. La gestión del riesgo de crédito consiste en identificar, evaluar y mitigar la posibilidad de pérdidas derivadas del incumplimiento de pago por parte de prestatarios o contrapartes. Es un proceso clave para bancos, financieras y empresas que otorgan crédito, pues asegura la estabilidad de sus activos y la salud de sus flujos de efectivo. Calificación de la gestión del riesgo de crédito del Banco El Amiguito S.A. Se obtuvo que la organización es aceptable, la política bueno, procedimientos mejorable, sistema de información bueno, monitoreo y control aceptable. Otro elemento mejorable son la calificación que se obtuvo de la gestión de riesgo de crédito. También se llegó a la determinación del riesgo residual del crédito del Banco El Amiguito S.A. El Banco El Amiguito S.A. Los riesgos residuales, aquellos que permanecen después de aplicar mitigadores como garantías, provisiones y controles, han sido gestionados con éxito, aunque persiste en segmentos vulnerables como microfinanzas rurales, dando la garantía son ilimitadas. Descripción del resultado de los mitigadores de riesgos. Principales mitigadores aplicados son las garantías reales y personales, diversificación de cartera, provisiones contables prudenciales, planes de contingencia y límites internos, cobertura y seguros. Resultados observados según informe 2024 del Banco El Amiguito S.A. Calificaciones sólidas, estabilidad en indicadores de morosidad, cobertura de liquidez robusta, resiliencia ante riesgos sistemáticos. También presentamos la descripción del resultado de los mitigadores de riesgos del Banco El Amiguito S.A. Se obtuvo que la morosidad agrícola tiene un nivel alto
El incumplimiento de microcréditos tiene un nivel medio. La concentración sectorial tiene un nivel medio. El riesgo regulatorio tiene un nivel bajo. Presentamos el resultado de los riesgos inherentes del Banco El Amiguito S.A. Se llegó al resultado y se obtuvo que el riesgo de crédito tiene una morosidad controlada. El riesgo de liquidez tiene una cobertura sólida con activos líquidos. El riesgo operativo tiene incidentes menores mitigados por controles internos. El riesgo reputacional tiene una imagen positiva y sostenida. El riesgo de concentración sectorial tiene una exposición significativa al sector agrícola y rural. Resultado de los riesgos residuales del Banco El Amiguito S.A. Se obtuvo el resultado del riesgo residual en base al resultado del riesgo inherente. Nos dice que la morosidad agrícola se obtuvo un resultado alto, el incumplimiento de microcréditos con un resultado medio, la concentración sectorial se obtuvo el resultado medio y el riesgo regulatorio se obtuvo un resultado y una calificación bajo del riesgo de crédito. Buenos días, mi nombre es César González. Vamos a continuar con la exposición del riesgo operacional evaluado para el Banco El Amiguito S.A. El riesgo operacional en un banco es la posibilidad de incurrir en pérdidas por fallos de deficiencias en procesos internos o por el personal, también por sistemas o por eventos externos. Este tipo de riesgo abarca desde el error humano y hasta fraudes cibernéticos, fallos tecnológicos y problemas de cumplimientos normativos, e incluye el riesgo legal adicional, pero excluye los riesgos estratégicos y de reputación. Dentro de los errores humanos puede ser equivocaciones en la ejecución de las tareas o fallos contables o bien errores que se puedan dar en el momento de hacer los registros con los clientes. Tenemos el tema del fraude, tanto interno como externo, incluye ciberfraudes y robo de información de los clientes, fallos en los sistemas de procesos, problemas en el hardware, en los software, interrupciones en las telecomunicaciones, errores en la gestión de datos o incumplimiento de los plazos establecidos, eventos externos como catastróficos, naturales, incendios, inundaciones o alguna pandemia, problemas con proveedores o cambios en el entorno del mercado. Adicional, pues también se tienen incumplimientos de las normativas que pueden ser las políticas internas que tenga establecido el banco y para ello vamos a establecer ciertos controles. Continuando con el riesgo inherente operacional en un banco es el riesgo intrínseco de pérdidas derivados a las posibilidades de fallos en sus procesos internos, personales, sistemas o eventos externos. Se refiere al riesgo bruto antes de la aplicación de controles y medidas de mitigación y surgimiento de factores como el fraude, ciberataques, errores humanos, fallos tecnológicos o bien algún desastre natural. El fraude puede ser a través de un empleado que desvía fondos o bien un ciberataque externo que roba datos de los clientes. También los ciberataques pueden estar dentro de los que bloquean el sistema y exigen algún rescate para recuperar estos datos, afectando la operatividad y la rentabilidad del banco. Los errores humanos pueden ser contables, procesamientos incorrectos de transacciones o incumplimiento de las políticas internas. Evaluando los puntos anteriores de cada riesgo y control que ha establecido el Banco El Amiguito S.A., se ha calificado el riesgo inherente del riesgo operacional. Dentro de los eventos fraudulentos tiene una calificación aceptable debido a que sus controles son muy buenos, la complejidad de las operaciones tiene una calificación buena y la especialización puede ser mejorable debido a que pueden haber procesos que todavía tienen oportunidad de mejora. Esto es la calificación para el riesgo inherente de la operación del Banco El Amiguito S.A.
Dentro de la calificación del riesgo, también tenemos la calificación de la gestión de este riesgo operacional para el Banco El Amiguito S.A., donde hemos evaluado ciertos elementos y hemos ponderado con una calificación. Las políticas tienen la calificación aceptable, la gestión mejorable, el monitoreo bueno, la segregación de funciones aceptable y otros temas relacionados a la gestión de riesgo operacional es muy bueno. Esta sería la calificación establecida para la gestión del riesgo operacional para el Banco El Amiguito S.A. El resultado de la matriz de riesgo consolidada, pues encontramos el riesgo de liquidez, el cual cuenta con una calificación de bueno, así también como la gestión y control se le otorga una calificación de bueno. Por otro lado, el riesgo de mercado, en la posición en el mercado, pues es aceptable. En la calidad versus competidores, pues puede mejorar, así también su concentración, que es mejorable. En cuanto a la calidad, pues se le otorga una calificación de bueno. El sistema de gestión y control, pues encontramos que para las políticas son aceptables. Para la gestión, monitoreo y segregación se le da una calificación de bueno. El sistema de información, pues hay un poquito de mejora que puede optar la entidad. El resultado de la matriz consolidada para el riesgo de crédito, pues encontramos que la calificación que se le da a la composición es aceptable, a la evolución mejorable, a la concentración bueno, la calidad pues es aceptable y otro elemento se cataloga como bueno. En cuanto al sistema de gestión, pues encontramos que las políticas y la gestión se le otorga calificación de bueno, el monitoreo y control pues es aceptable, la segregación, otras cuentas incobrables y otro elemento pues es mejorable. Del mismo modo, la organización pues es aceptable y el sistema de información pues se le otorga una calificación de bueno, así también como los procedimientos que son mejorables. El riesgo operacional, encontramos los eventos fraudulentos que son aceptables, la complejidad de la operación se cataloga como bueno y la especialización pues hay un punto de mejora. Las políticas son aceptables, la gestión es mejorable, el monitoreo es bueno y la segregación se ha catalogado como aceptable. Conclusiones. La gestión de riesgos constituye un elemento esencial para la estabilidad y sostenibilidad de cualquier organización. Permite identificar, evaluar y mitigar amenazas que pueden afectar los objetivos estratégicos. Los riesgos de liquidez, de crédito, operacional y de mercado interactúan y requieren un enfoque integral. Una administración adecuada fortalece la resiliencia frente a escenarios adversos. Además, fomenta la confianza de inversionistas, clientes y reguladores. El uso de herramientas tecnológicas y modelos de análisis mejora la capacidad de respuesta. La prevención y el monitoreo constante son más efectivos que la corrección. Estas son las conclusiones del Banco El Amiguito S.A. Recomendaciones del Banco El Amiguito S.A. La gestión de riesgo debe ser considerado como un proceso estratégico y continuo. Es recomendable establecer políticas claras que definen responsabilidades y procedimientos. La identificación temprana de riesgos permite anticipar escenarios adversos. Se debe realizar una evaluación periódica de liquidez, de crédito, de mercado y de riesgos operacionales. El uso de indicadores financieros fortalece la capacidad de monitoreo. Es aconsejable implementar sistemas tecnológicos que automaticen la detección de alertas. La capacitación constante del personal reduce errores y fallas operativas. Diversificar las fuentes de financiamiento ayuda a mitigar el riesgo de liquidez.